Bueno, entonces ahora nos quedaron por ver lo que son los tipos de leyendas, ¿sí? Ya habíamos distinguido los de mitos, ahora las leyendas. Bueno, la primera distinción de mitos había sido cosmogénicos y acá tenemos lo que son las leyendas históricas, ¿sí? ¿Qué van a querer explicar las leyendas históricas? Lo que tiene que ver con los conflictos bélicos, ¿sí? O sea, con las guerras, las conquistas y demás. Va a tratar de explicar esos orígenes, ¿sí? Mientras que las leyendas urbanas, que quizás sean como las más reconocidas, y quizás sea una de las que más les suene, tiene que ver con el folclore contemporáneo. Bien, con el folclore contemporáneo entonces, ¿sí? Acá les puede sonar, por ejemplo, una de las leyendas que van a leer, que es la del taxi de la Recoleta. Bueno, no me escribe, a ver ahí. La del taxi, ¿sí? El taxi de la Recoleta. Vamos a ver taxi R, porque no entra. Bien, entonces ahora nos quedan las leyendas rurales, ¿sí? Las leyendas rurales van a ser narraciones que van a tener que ver con un contexto rural, o sea, del campo, ¿sí? A ver ahí, campo. Perfecto. Una de las más comunes que solemos escuchar es la del bombero, por ejemplo, que seguramente la conocen, ¿sí? Y si van o tienen familia de campo o hablan con personas del campo, seguramente les van a mencionar un montón de leyendas rurales, ¿sí? En muchas partes de Latinoamérica existen leyendas sobre duendes, animales fantásticos, entes que aterrorizan a los pobladores, que se comen o roban el ganado, ¿sí? O se llevan a los niños, como el caso del bombero. Bueno, hay muchas leyendas rurales que podemos mencionar. Bien, después tenemos lo que son las leyendas locales. Bien, acá va a tener que ver más con el hecho de querer explicar acontecimientos que sucedan en un lugar específico, ¿sí? Por ejemplo, el origen de el nombre de una calle. Ya sabemos que es todo sobre orígenes, vamos a poner nombre de calles, por ejemplo, ¿sí? Bien, obviamente calles que existen, ¿sí? Todo esto lo podemos mencionar de lugares que existen, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando dijimos Recoleta, recuerden que una de las características de la leyenda habíamos dicho que se podía ubicar en un tiempo y un espacio determinado. Así que todas estas características que estamos dando coinciden con lo que ya habíamos venido hablando. Bien, las etiológicas, fíjense que acá teníamos mitos etiológicos y acá tenemos leyendas etiológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay leyendas que nos van a poder hablar sobre el origen de elementos de la naturaleza, ¿sí? Elementos de la naturaleza. Pueden ser animales, pueden ser plantas, ¿sí? Vamos a ponerlo así, ya saben de qué se trata. Bien, pueden ser ríos, ¿sí? Hay muchas. Vamos a ir viendo después un par de cada una en Classroom, ¿sí? Les voy a subir varios ejemplos para que los podamos distinguir ya sobre un texto determinado. Después tenemos las religiosas, ¿bien? Hay, por ejemplo, leyendas que tienen que ver o que están vinculadas con los santos, con personajes religiosos, ¿sí? Con historias que tienen que ver con justos, con pecadores, cómo se fueron originando, por ejemplo, determinadas cuestiones religiosas a determinados lugares, ¿sí? Bien, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Virgencita de México, ya forma parte de una leyenda religiosa. Entonces acá podríamos mencionar santos, ¿sí? Personajes religiosos. Bien. Y la última, escatológicas, leyendas escatológicas. Recuerden que también teníamos mitos escatológicos. Entonces ya saben lo que es escatológico, que tiene que ver con el fin del mundo. Va a ser lo mismo, ¿sí? Con el fin del mundo. Pero acá nosotros decíamos que en los mitos teníamos, por ejemplo, el Apocalipsis, que lo tenemos en la Biblia. Y acá, en leyendas escatológicas, ¿qué vamos a tener? Historias o cuestiones que tengan que ver con
catástrofes, ¿sí? Que puede ser catástrofes sobre el fin del mundo o eventos que sean paranormales. Por ejemplo, una de las historias paranormales muy conocidas en Latinoamérica tiene que ver con La Llorona, que es una historia que la conoce todo el mundo, ¿sí? Que también vamos a leer sobre esa leyenda. A ver, vamos a poner el ejemplo acá. ¿Sí? Tienen que ver tradicionalmente con estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, personas que resultaron muertas, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo. La Llorona. Perfecto. Bien, entonces, vamos a resumir un poco todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Les parece? Estuvimos hablando de, en este cuadrito comparativo, de las diferencias de mito y leyenda, la definición, la cronología, los personajes, los tipos, ¿sí? El origen. Y una de las principales diferencias que decíamos entonces que existe entre mito y leyenda es en qué se basan cada una, ¿sí? Estas cuestiones son fundamentales para poder diferenciar y no confundirnos mito y leyenda, ¿sí? Son dos cosas distintas, hablan del origen las dos, ¿sí? En eso se parecen, pero una de las diferencias más identificables que tenemos de estas definiciones es que en qué se basa cada historia, ¿sí? La leyenda que va a tener que ver con un suceso, ¿sí? Que va a tener una forma de estar en la historia de alguna manera, ¿sí? En un tiempo concreto, o con un personaje real, o un lugar, un espacio real, ¿sí? Recuerden que se basaba en un suceso histórico real o un suceso que tenga una observación directa de alguna manera, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar alguna referencia de ese personaje real de la historia, pero la leyenda o lo agranda, lo modifica, ¿sí? No va a ser todo tal cual. Obviamente va a tener modificaciones, ¿sí? El mito, en cambio, va a ser una elaboración 100% ficticia, ¿sí? Si acá nosotros decíamos que en la leyenda había cuestiones que estaban cercanas a la realidad, por eso decíamos que podía llegar a ser verosímil y podía llegar a creérmelo más que el mito. Bueno, en el mito no, en el mito ya es 100% una elaboración ficticia, ¿sí? Que está creada directamente en la fantasía de los hombres para poder buscar significado a esas cosas de manera simbólica que antes no sabían cómo explicarlas, ¿sí? Otra diferencia básica va a ser qué va a querer pretender explicar cada uno. El mito va a querer explicar una cosa, la leyenda otra, ¿sí? Las leyendas y los mitos tradicionalmente tienen ese objetivo diferente, a pesar de que tienen semejante forma de plantearlo. Pero las leyendas van a pretender mostrar o fomentar o enriquecer un valor, ¿sí? Por eso hablamos de que están teniendo en cuenta un suceso histórico o personajes reales. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en la leyenda del rey Arturo, hay determinados valores que se presentan en la figura del rey Arturo que dejan de alguna forma una enseñanza, un valor determinado para el que reciba esa leyenda, el que conozca esa leyenda, ¿sí? Entonces va a fomentar o va a enriquecer ese valor sobre ese suceso histórico o ese personaje y va a tener una finalidad educativa de algún modo, ¿sí? No es el más fuerte y el más viejo y el más rico el que logra sacar la espada en la piedra. No, es un niño, ¿sí? Entonces, tiene un valor, tiene un significado, el por qué la figura del rey Arturo, ¿sí? Y la importancia de cómo va a proceder él a lo largo de su vida y qué pasa al final y cómo muere él al final, ¿sí? Bien, no les quiero spoilear más por si alguno todavía no lo leyó. Entonces, tiene que ver con esta cuestión, ¿sí? Mientras que si hablamos del mito, el mito va a suponer ya lo que tiene que ver con intentar explicar esa realidad, pero de una forma más mítica, más simbólica, más mística, ¿sí? Porque recuerden que tenemos la aparición de dioses, ¿sí? Personajes que ya no son reales. Acá está lleno de personas. Podemos tener alguna cuestión, un toque de fantasía, o, por ejemplo, si quiero tomar el ejemplo del rey Arturo, tenemos la figura de Merlín, ¿sí? Pero en los mitos ya es 100% fantasía. Nadie va a pensar, por ejemplo,
que los distintos dioses realmente están participando y haciendo las cosas que están haciendo, ¿sí? Bien. O cuando hablamos, por ejemplo, en el Popol Vuh, las distintas creaciones, bueno, sí, los mayas por ahí sí, pero nosotros ya lo leemos como ficción, ¿se entiende? Bien, entonces van a terminar queriendo explicar qué cosa los mitos, el origen, ¿sí?, de las cosas y el por qué, cómo surgen, ¿sí?, en el orden ese que habíamos dicho anteriormente, el mundo, los dioses, la humanidad, los hombres, las ciudades, los pueblos, cómo surge el bien, el mal, las plantas, los animales y cómo será el fin del mundo. Y por último, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la situación temporal y espacial en la que se ubican, ¿sí?, ambos. Estamos hablando de que mito y leyenda se ubican en distintos tiempos. Recuerden que si hablábamos del origen del mundo, quiere decir que la cronología, el tiempo del mito va a ser una aparición antes de la humanidad, o sea, existe antes de la humanidad, no lo puedo ubicar en un tiempo determinado, mientras que la leyenda sí, tiene un tiempo y un espacio concreto. No necesariamente las dos cosas al mismo tiempo, puede ser que me ubique una, me ubique la otra, ¿sí? Pero en general puedo llegar a distinguirlos. Bien, entonces, tener en cuenta esto, ¿sí?, que podemos observar que la leyenda se va a circunscribir en un momento histórico concreto y real, y en un territorio dentro de todo perceptible, o como existente, ¿sí?, o si llega a ser imaginario, igualmente va a estar en una parte del mundo concreta que yo puedo llegar a identificar, ¿sí?, aunque esa ciudad no sea real. ¿Se entiende? Entonces, el mito va a estar situado fuera del mundo real, siendo irreconocible, ¿sí?, el lugar en el que sucede. Y en algunos casos se va a hablar de los tiempos primarios, ¿sí?, o del final, como hablamos al principio, ¿sí?, si es cosmogonía o si es escatológico, ¿sí?, depende de qué mito sea, el origen del mundo o el fin del mundo. En algunos casos entonces vamos a tener estas cuestiones y lo vamos a situar en un plano que ya va a tener que ver con una cuestión diferente al nuestro, ¿sí?, porque no podemos ubicarlo en un tiempo, yo no sé cuándo comenzó realmente o cuándo va a terminar realmente. En cambio, las leyendas sí las puedo ubicar en un tiempo y un espacio. Bueno, principalmente eso, ¿sí? Y una cuestión más como para diferenciar mito de leyenda es la intención que cada uno tiene, ¿sí? Acá hablamos de que mito va a tener como intención explicar lo sobrenatural y el origen de algo. La leyenda va a intentar explicar o resaltar una característica, por ejemplo, de un pueblo, ¿sí?, o de un personaje, o de determinado valor, porque recuerden que quiero dejar una enseñanza. ¿Bien? Entonces, va a tratar de dar una enseñanza didáctica a ese pueblo del que está formando parte de la leyenda. En cambio, el mito, si lo quiero distinguir con una función, diría que más bien forma parte de la religión del pueblo. No es que le quiera dejar una enseñanza, sino que forma a la religión de ese pueblo, ¿sí? Se dice que el mito suele ser de inspiración divina, mientras que el origen de la leyenda es desconocido, ¿sí? Se va transmitiendo de generación en generación de forma oral y no puedo saber exactamente dónde, cuándo se originó, ¿sí? Se va transmitiendo de generación en generación. Por ahora, esas serían entonces las diferencias. Después, a medida que sigamos leyendo distintos textos, vamos a ir comparándolos y vamos a notar en ellos estas diferencias, ¿sí? Podemos ir marcándolas. Les recomiendo que las vayan marcando, que tengan el cuadrito lo van a tener en un Word y lo van a poder imprimir o copiar en la carpeta. Lo van a tener y entonces cuando lean los textos vamos a buscar cada una de estas cuestiones para poder diferenciar si ese texto corresponde a un mito o corresponde a una leyenda, ¿sí? Bueno, hasta acá la teoría. Espero que anden bien, que si llegan a tener alguna duda, como siempre les digo, me lo escriben en el Classroom y lo vamos resolviendo, ¿sí? Un beso grande y que sigan bien. Cuídense.